Buenos días. En el video de hoy vamos a utilizar la herramienta para diseño de moldes de Creo Parametric. Específicamente el nombre de la extensión es Tool Design Extension o TDX. Entonces es lo que vamos a utilizar el día de hoy. Antes de comenzar a utilizar la herramienta, lo que vamos a hacer es hacer un pequeño análisis de draft muy sencillo, en el que vamos a verificar justamente que todas las caras o superficies de nuestra geometría pues tengan el ángulo correcto para poder ser desmoldada, ¿no? Aquí pusimos ya un factor, un valor de desmolde, de ángulo de desmolde, y lo que vamos a hacer pues es revisar en base a la escala de color que Creo nos da automáticamente. En este caso podemos ver que hay dos zonas o dos áreas, dos caras que aún no tienen ángulo. También se puede mostrar o verificar de manera dinámica. Esto no es necesario tener la herramienta o la extensión, se puede hacer en cualquier versión de Creo Parametric. En la pestaña de análisis es posible hacer este análisis sin necesidad de tener alguna extensión específica de moldes. Entonces en este caso aquí lo podemos ver. Yo paso mi cursor por las áreas o por las zonas en color y podemos ver esta pequeña flecha la cual va variando. Si dejo mi cursor por encima de la superficie me da el valor específico de ángulo negativo o positivo que tenga. En este caso voy a dejar mi cursor por encima de estas en color gris, esta superficie en color gris, y podemos ver justamente que el ángulo es cero o es completamente vertical. Entonces vamos a aprovecharnos de este análisis que acabamos de hacer y estos resultados que nos acaba de dar para aplicar un draft o ángulo de desmolde o de salida para estas caras. Específicamente voy a trabajar con esta cara de acá y pues bueno, el proceso es muy sencillo. Lo que estoy haciendo aquí es elegir una cara y una arista que me sirva como bisagra. Después elijo el valor que quiero para ángulo de desmolde o de ángulo de salida y cambio aquí en este caso la dirección. Tarda un poco porque regenera todas las funciones con las cuales colinda o es tangente. Por ejemplo, aquí podemos ver los redondeos que también se modifican en base al draft que acabamos de aplicar. Aquí obviamente ocuparíamos hacer un espejo, y entonces lo que voy a hacer aquí es simplemente mover esta función por encima del espejo que tenemos ya generado para que se aplique al lado contrario del modelo. Solo para verificar lo que vamos a hacer es volver a aplicar el ángulo, lo que vamos a hacer es volver a aplicar el análisis de draft o ángulo de salida o de desmolde para verificar que justamente pues bueno, las paredes que ya teníamos anteriormente marcadas como verticales ya tienen el factor de draft positivo. Entonces una vez hecho esto pues voy a guardar mi pieza y voy así ahora a comenzar con la creación de un nuevo molde. Para esto vamos a utilizar la operación de las aplicaciones de manufactura y voy a generar una cavidad de molde. En este caso bueno, lo haré con un nombre genérico y voy a utilizar una plantilla en milímetros. Y lo que voy a hacer acá es muy sencillo. Primero es cargar mi modelo de referencia, ¿no? Que es el modelo en el cual vamos a basar el molde. En este caso voy a utilizar la pieza que anteriormente ya tenía abierta y modifiqué. En este caso simplemente es agregarla y bueno, de especificar qué layout queremos para ella. Si eligiéramos un layout simple, pues simplemente ponemos nuestra pieza en la zona para crear el molde, pero podríamos crear un layout, por ejemplo, rectangular. En este caso estoy modificando estos valores para que estén un poco más separados los elementos. Podríamos crear un layout rectangular, por ejemplo, para poder tener una matriz en este molde. Podría ser también circular. Incluso si quisiéramos que fuera circular pero que las piezas rotaran, podemos aplicar el factor radial para poder generar una matriz de esta forma y tener una línea de inyección central y demás opciones, ¿no? Entonces bueno, en este caso voy a utilizar simple y voy a darle a aceptar. El siguiente paso es la creación del factor de contracción. El factor de contracción es sencillo de utilizar. Eliges una fórmula, defines en qué sistema coordenado va a estar trabajando. Específicamente aquí seleccionaremos el sistema coordenado de la pieza y aquí tengo la opción isotrópica marcada.
Por eso el factor que aplique aquí se aplicará en todos los ejes, pero si yo desmarco, puedo aplicar este valor de contracción en cada uno de los ejes, ¿no? Específicamente un valor para cada eje. En este caso voy a elegir isotrópico, perdón, y voy a especificar un valor aquí. Podríamos dar un preview para ver cuál va a ser el factor de contracción o cómo se vería, que en este caso es pequeño, pero se alcanza a ver cómo se modifica un poco la geometría después de aplicarle ese factor de contracción en todos los ejes. Una vez hecho esto, pues bueno, es crear ahora sí la pieza de trabajo, que sería pues, prácticamente el molde. Voy a utilizar la herramienta de crear una pieza automática y es muy sencillo. El proceso se basa en un sistema coordenado también y el poder modificar dimensiones en ejes, ¿no? En este caso voy a poner, por ejemplo, aquí algunos valores para poder tener ya lo que serían las dimensiones de mi molde en X y Y, y obviamente pues los factores de las cavidades, ¿no? Por ejemplo aquí para la zona de la cavidad y para la zona del core o del corazón, yo voy a hacer un poquito más grandes los moldes, un poquito más, y ahí está, ¿no? Ahí está justo ya lo que ocupamos. En este caso nos da una línea de partición automática recta en base a los factores que pusimos de cavidad y de corazón o de núcleo. Entonces en este caso voy a aceptar aquí. En cualquier momento podríamos venir y volver a modificar esto sin ningún problema. Simplemente es cuestión de editar y podríamos volver a modificar esto sin problema. Aquí por ejemplo, si yo quisiera modificar el valor de esto, simplemente se modifica y ya está. Sin importar que a futuro haya más funciones, es posible hacerlo sin problema. Ahora lo que vamos a hacer es generar una silueta de nuestra geometría para poder a futuro partir desde ahí y hacer nuestro corte, ¿no? Nuestra línea de partición. Que en este caso, no sé si recuerdan, la línea de partición estaba lineal y entonces aún no tenemos una línea de partición definida. Entonces con la herramienta de silueta de curva, generamos una curva en la silueta de nuestro modelo. Esto es automático y si tuviéramos una matriz simplemente es ir con control agregando más curvaturas para ir generando una matriz a futuro. Entonces en este caso elegimos esta curvatura que se creó por medio de la silueta del modelo y ahora sí pues sería crear nuestra partición. La partición que vamos a utilizar es una partición llamada skirt o falda, creada a partir de la línea de curva que elegimos anteriormente. Aquí lo que voy a hacer es poner otro tipo de vista para poder generar de una manera más sencilla nuestra línea de partición. Aquí podemos ver de manera automática como al momento de elegir la curvatura y definir nuestra línea de partición por medio de skirt o de una falda, es relativamente sencillo crearla. Aquí lo que no me gusta son estas líneas en diagonal, las cuales pues son líneas que están basadas en la curvatura del modelo y que yo quiero refinar. Entonces aquí en el apartado de extensiones puedo refinar estas aristas de manera manual. Lo que voy a hacer aquí es sencillo. Voy a ayudarme de las vistas de la vista superior para poder hacer una selección un poco más precisa de los puntos que quiero yo controlar. Entonces en este caso estas aristas de color, estas están apuntando hacia el lado izquierdo y que yo quiero que apunten hacia, en este caso hacia arriba, gracias a la vista top que estoy teniendo aquí. Pues bueno, voy a seleccionarlas, excluyo esas también. Podemos ver que hay algunos puntos que conectan con aristas que apuntan de manera diagonal. Entonces lo que hago aquí yo es simplemente aceptar y después defino hacia qué dirección quiero que apunten estas aristas ahora. Y ahora todas las aristas apuntan hacia esa dirección. Esto voy a hacer con las demás aristas. Entonces voy a adelantar un poquito el video en este punto para que se vea más rápido, ¿no? Y bueno, esto simplemente fue elegir líneas y refinamiento como tal. Cuando yo previsualizo mi
línea de partición actual, pues bueno, podemos ver que justamente ya las líneas de partición están definidas hacia una dirección específica. Ya no tenemos las diagonales, incluso las que teníamos no totalmente rectas, pues ya lo son, especificadas hacia una dirección basadas en las caras del molde. Entonces bueno, aquí voy a aceptar, y lo que voy a hacer ahora es empezar con el corte, ¿no? Aquí lo que voy a hacer es hacer el corte de referencia del modelo. Es hacer como la operación booleana, ¿no? De poder hacer el corte basado en la superficie del modelo, ahora en el molde. Una vez hecho esto, voy a refinar mi línea de partición por medio de construcción o de dibujos, porque en este punto, si nosotros quisiéramos desmoldar, pues tendríamos problemas, porque al momento de desmoldar la fuerza o la succión se haría en este punto. Entonces eso podría dañar el borde de nuestra pieza. Entonces para esto voy a generar un escalón para que esta succión se haga, o esta fuerza de desmolde se haga un poco más abajo, y bueno, esto quede libre de esto. Para esto voy a dibujar primero, pues en la parte superior, una geometría muy sencilla. Esto lo voy a traer desde un archivo que ya tengo previamente hecho. En este caso, pues bueno, esto es por cuestiones de tiempo. Se podría dibujar de manera manual, pero bueno, aquí lo tenemos a través de un sketch predeterminado ya hecho con anterioridad. El proceso es sencillo. Lo que voy a hacer es extruir este elemento. Lo voy a extruir en base a una superficie. Bueno, entonces en este caso vamos a poner un factor de ángulo, o un ángulo de -5, para tener un ángulo de desmolde más marcado que lo que tiene la pieza. Entonces con esto liberar un poco de la succión que se genera al momento de hacer el desmolde, y esa succión quede en el molde, en el corazón del molde, y no específicamente en la pieza. Entonces aquí vamos a aceptar esto, y bueno, lo que voy a hacer ahora es una superficie la cual va a regir en donde va a comenzar o donde va a terminar el escalón que justamente voy a crear en este momento. Esto es sencillo, simplemente es crear un sketch, y lo que estoy haciendo es proyectar sobre un plano nuevo que acabo de crear una altura específica, que es a donde creo que quede el escalón. Y este sketch pues lo voy a rellenar con una superficie, muy sencillo. Ahora sí, lo que voy a hacer es simplemente hacer uniones de superficies para poder crear este nuevo escalonado, este nuevo corte de escalón. Aquí vamos a ver ya la forma del escalón que estaba comentando anteriormente. Ahora simplemente voy a elegir la altura, porque la línea de partición sigue estando en el punto original. Voy a definir una nueva línea de partición eligiendo esta superficie que acabo de crear con la superficie que creé en el punto específico de altura, y voy a mantener la zona del molde que me interesa, que es la de la parte de arriba, con la superficie a modo de falda que creamos anteriormente. Y aquí tenemos la nueva línea de partición. Ahora el molde se parte de esta manera y tiene esta protuberancia en forma como de montaña previa al corazón de la pieza, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer aquí es simplemente redondear un poco esto para poder evitar aún más la succión. Aquí lo que voy a hacer es poner un redondeo sencillo de 3.5 sobre toda la silueta de esta nueva línea de corte. Y bueno, también en la parte de abajo voy a hacer lo mismo, voy a generar un redondeo, en este caso un poquito más grande, para poder hacer el desmolde de una manera más sencilla, no con ángulos rectos. Una vez hecho esto, pues prácticamente tenemos nuestro molde generado. Voy a volver a hacer un corte de pieza para que reconozca la nueva protuberancia que acabo de crear para este escalón, para el desmolde del corazón. Y bueno, lo que voy a hacer ahora es sencillo. Voy a generar
los volúmenes de mi molde, es generando o eligiendo todo el molde y después eligiendo la línea de partición nueva, que sería esta. Aquí podemos ver que la línea ya incluye las superficies que acabamos de crear previamente. Aquí acepto, y lo que voy a hacer a continuación es identificar estos componentes como cavidades. Entonces en este caso es simplemente elegirlos como cavidad, y esto genera ya mi molde en sólido, ya no en superficie. Entonces lo que voy a hacer aquí es ocultar la superficie del molde. Entonces lo que voy a hacer aquí, bueno, es ocultar esta superficie. Estas son las superficies que utilizamos anteriormente, pues para generar todos los cortes y todo esto, no para quedarme nada más con el puro sólido que sería el molde como tal. Esto ya está el molde aquí hecho. De hecho, si podemos nosotros ver a través del modelo, podemos ver que ya está hecho el molde aquí. Entonces lo que voy a hacer ahora no simplemente es la apertura del molde. Lo que voy a hacer aquí es definir un nuevo paso y un nuevo movimiento específicamente para la parte de la cavidad. Elijo una dirección y defino un valor de movimiento en esa dirección. Defino un nuevo movimiento. Igual elijo la parte, en este caso sería el core o el núcleo o el corazón. Defino una dirección de movimiento. Y en este caso, pues bueno, pongo un valor negativo ya que quiero que se mueva hacia el lado contrario. Aquí es sencillo, simplemente acepto y tenemos ya, pues bueno, nuestro molde terminado. Aquí podemos ver justamente la pieza resultante. Aquí la podemos ver, es la pieza con la que trabajamos anteriormente. Podemos ver el core, núcleo o corazón de mi molde con el escalonado que comentamos anteriormente que íbamos a crear. La línea de partición previa estaba aquí. Nosotros creamos este escalón para poder evitar dañar el borde de nuestro modelo resultante. Y acá pues podemos ver lo que es la cavidad del molde. De esta manera es como se crea un molde con la extensión de Tool Design Extension en Creo Parametric. El proceso es mucho más sencillo que hacerlo de manera pues manual o artesanal con las operaciones tradicionales que podemos ver en Creo directamente, con operaciones a lo mejor de top down o cortes booleanos y cosas por el estilo. Se simplifica bastante la tarea de crear un molde, y bueno, con herramientas específicas para crear los procesos específicos de un molde. Bueno, aquí termina el video. Muchas gracias.